lo pasan. Vale. Yo tengo una duda recién en el 12 de la guía 2. Lo estoy pero no lo tenía hecho. Si lo podemos ver un poquito. Sí, lo vemos. ¿De los anteriores alguien tiene algo? No, bueno, veamos el 12. Bueno, en el 12 tenemos un tanque calefactor que tiene 2 corrientes de entrada y una de salida. Y aparte le estamos entregando calor. Nos piden primero que obtengamos los valores de estado estacionario y el calor. ¿Sí? Como la temperatura de salida que nos dan es de 65 grados y la de entrada era de 22, yo sé que este tanque va a estar aumentando de temperatura. Entonces el calor, ¿cómo va a tener que ser? ¿Cómo? Perdón. Tenemos una temperatura de salida más alta que la de entrada. Sí. Entonces, para que aumente de temperatura, el calor tiene que ser positivo. Sí. De nada, para analizar más o menos qué estamos viendo. Claro. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear un balance en estado estacionario, ¿no? Como tenemos que averiguar el calor, ese balance, ¿qué tipo de balance va a ser? Te escucho re mal. Sí, voy a ver si lo puedo conectar el celu. Me están dando medio mal. Sería un balance de energía, ¿no? Claro, sí, un balance de energía. Si no te respondo en un momentito es porque estoy intentando arreglarlo, pero te escucho mientras. Dale. Bueno, entonces, en ese balance de energía vamos a tener la entalpía de entrada de la corriente, de las 2 corrientes de entrada y el calor va a ser igual a la entalpía de salida. Acá estoy, ¿me escuchas bien? ¿Hay alguno del grupo de Jerónimo, chicos? Sí, yo acabo de entrar porque no sé si será de vuelta que no tiene internet o qué pasa. Me ¿Te dijo que se venía a estaba avisar? mudando. Bueno, no, es que saben que me dijo Bien. que al mediodía Jerónimo se estaba mudando. Entonces me dijo que te iba a tardar capaz un cachito más. Bien, era para saber, o sea, para poder... No, pero está, quédate tranquilo que está. Listo, bárbaro. Me vuelvo a la otra entonces, gracias. Dale. Bueno, entonces, tenemos entalpía de la corriente, a ver cómo decía en el dibujito, de la corriente 0, entalpía de la corriente 1 y calor es lo que entra. Y lo que sale es la entalpía de la corriente de salida. ¿Sí? Eso sería el balance de energía en estado estacionario. Y las entalpías esas las expresamos siempre como el Cp por el delta de temperatura donde aparece la T de referencia. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Lo escribimos, si quieren. Tengo una pregunta con respecto a la temperatura de referencia, que el otro día lo dijiste, pero no me acuerdo muy bien. Sí. Nosotros cuando escribimos FCP por delta T, ese delta T lo ponemos como temperatura de referencia, pero después como que se van, o nunca no entendí muy bien. Siempre se te tienen que cancelar. Al Porque, estirar la expresión se te tienen que cancelar, porque nunca vas a tener un valor de esa temperatura de referencia. Bien. O sea, necesariamente lo tengo que anular. Claro, digamos. necesariamente tenés que buscar anularlo, nunca la vas a tener. Listo. Bueno.
Entonces, no sé si Leonardo, que era el interesado, se fue o no puede conectar el audio. Buenísimo. Sí, te estaba por decir que me escribieras por el chat. Bueno, lo escribimos. Buenísimo. Bueno, entonces, de ese balance de energía, cuando cancelen la temperatura de referencia, van a poder averiguar el calor, ¿sí? Que les tiene que dar positivo, por lo que hablábamos de cómo es el proceso. Después en el B, ya nos piden que lo hagamos dinámico. Entonces, pensando más o menos en lo mismo que habíamos hecho, ahora lo hacemos sin estado estacionario. Y ahí de nuevo vamos a tener un balance de masa y un balance de energía. Y en este balance de energía no tenemos reacción, lo único que tenemos es ese calor que está entrando. ¿Sí? ¿Ese balance de energía lo pudieron plantear? Bien. Vamos a eso entonces. El tema es que, supongo que lo que les puede complicar de este balance de energía es que lo tenemos que hacer en términos de masa, no de volumen, por las unidades que tenemos. Entonces, a ver. A ver si puedo. ¿Ahí ven? Sí, yo veo lo que está. Estoy intentando ponerme el ejercicio en el otro costado de la pantalla para no perderme. Ahí va. Bueno, como tenemos los datos en kilos por hora, en primer lugar, el balance de masa, en vez de plantearlo en función de volumen, como lo venían planteando, lo vamos a plantear en función de masa, ¿sí? Para que nos coincidan las unidades con los flujos que tenemos. Eso va a ser, en vez de dB a dt, va a ser dm a dt. Y acá, como tenemos dos flujos de entrada, vamos a tener F0 más F1 menos F. ¿Sí? Esto sería el balance de masa. Y en el balance de energía va a pasar lo mismo, porque los flujos van a estar en unidades de kilos. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener M por Cp, en vez de F por Cp, por T menos T de referencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué esto? Si volvemos a los datos, vemos que el Cp también estaba en unidades de kilojoule por kilogramos. Entonces, para yo de este lado poder tener unidades de energía, necesito multiplicar el Cp por algo que esté en kilos, para que se me vaya. ¿Sí? Y del otro lado va a ser igual que los anteriores, porque yo del otro lado lo que voy a hacer es multiplicar F por Cp en los términos que corresponda, y como el Cp ya está en las unidades que corresponde, tiene sentido con los F y no tengo ningún problema, no tengo que agregar ninguna densidad. Entonces, de este lado, ¿qué tendría? Un caudal de entrada, por el Cp, por el delta T que le corresponde a ese caudal, que es T0 menos T de referencia. Después viene el otro caudal de entrada, sumando, porque también es de entrada. De nuevo el Cp y de nuevo el delta T que le corresponde, que ahora es T1.
Y el último va a ser el que le corresponde al caudal de salida, a F. Entonces, ahora es negativo porque sale, y de nuevo, CP y el delta T que le corresponde, que a este vamos a ponerle T por la de salida y la temperatura de referencia. Y nos falta sumarle el calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuenta acá? Esta temperatura de referencia, que no la vamos a conocer, es la misma para todos los términos que yo escribo en la ecuación. Por eso es que la puedo cancelar. Bueno, entonces, ¿lo ven bien o lo agrando un poco? Se ve bien. Sí, lo podés agrandar un poquitito, mejor igual, pero se ve. Vale, sí. Ahí está. Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Trabajar con el término del lado izquierdo, donde vamos a tener que varía la masa y que también varía la temperatura. ¿Sí? ¿Te interrumpo un minutito? Sí. Ahí le pusiste M. No Sí. entendí por qué no pones F. Si F está en masa. No, porque la M viene a reemplazar al volumen. Ah, A ver. Cuando nosotros hablamos del balance de masa en estado no estacionario, estamos hablando de algo que se acumula. sí. Si yo tengo los flujos en unidades de metros cúbicos, por decir un ejemplo, yo lo que voy a estar acumulando es volumen de líquido, para verlo bien gráfico. Sí. Ahora, si a mí los flujos me los dan en unidades de kilos, o necesito una densidad para pasarlos, o directamente trabajo en kilos. Entonces lo que acumulo son kilos. Lo que me va a dar este balance de masa, si lo ponemos en unidades, son kilos por hora de los dos lados. Sí. Esto es porque el A masa está en kilos. ¿Sí? Pero los kilos reemplazan al volumen. Y ahí no podés poner ρ por B. Sí, En vez de- justamente, claro. A ver, M es equivalente a ρ por B. No sé si tengo el símbolo ese acá. Sí. Esto es equivalente. Ahora, no sé si el problema les da el dato de densidad. No. No les da la densidad. Entonces no podríamos llegar al resultado. Claro, bueno. Como en este caso tenemos datos, queremos llegar al resultado. Ahora, si no tuviéramos datos, esto es exactamente lo mismo. Usar uno o usar el otro. Sí. ¿Sí? Sí. Pero como acá tenemos datos y no nos dan la densidad, bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bueno, entonces ahora trabajamos el término de la izquierda como hacemos siempre. Tenemos una derivada de dos cosas que se están multiplicando, porque yo sé que me cambia la masa y también me cambia la temperatura. Entonces tengo dos cosas variables. Entonces, esto nos va a quedar como el primero derivado por el segundo sin derivar más el contrario, digamos. Entonces, supongamos que primero derivo la masa. Entonces me queda CP por T menos T de referencia por la derivada de M con respecto a dt, más, ahora saco la M afuera, el CP siempre lo saco porque es constante, y ahora me queda la derivada de T menos T de referencia sobre tiempo. Vamos a subir esta de acá. ¿Sí? ¿Esto se entiende? ¿Se acuerdan de cómo funcionaba esto?
Sí, ahí metí la pata yo, cuando lo hice. Bien, importante entonces. Siempre que tenemos adentro de la derivada que nos queda del lado izquierdo dos cosas que cambian y que se están multiplicando, tenemos que hacer esto, ¿sí? Que es básicamente la regla de la cadena para la derivación de un producto. ¿Sí? El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Por eso acá el M sale afuera y acá sale afuera la T. El CP va a salir afuera siempre porque lo consideramos constante. Y acá, este término, en realidad la derivada de T menos T de referencia, como la T de referencia también la consideramos constante, es lo mismo que escribir directamente T. ¿Sí? ¿Y ahora ¿Me qué siguieron? hago con eso? Sí. Bueno, ahora ¿qué haces con esto? Lo siguiente, el siguiente paso, siempre en este punto, es ir al balance de masa y traerlo acá. Porque yo tenía dm de t en función de los caudales y acá ahora me aparece dm de t solito. Entonces, acá voy a meter esta expresión. Acuérdense que por el momento solo estoy con el lado izquierdo. ¿Sí? Esto es el desarrollo del lado izquierdo. Ahora, fíjense que con este reemplazo último que hice, acá me empiezan a aparecer términos que tienen formas muy similares a los del lado derecho. Y eso es lo que me va a ayudar a hacer desaparecer las T de referencia. Si yo no hago este paso de reemplazar el balance de masa dentro del balance de energía, la temperatura de referencia no se me va para ningún lado. ¿Sí? Entonces, la expresión final que nos queda, después de hacer esto, y bueno, ahora lo tengo que achicar porque dejó de entrar. ¿Sí? Esta es la expresión con la que tengo que trabajar. Me cambia todo. Bueno, esta es la expresión con la que tengo que trabajar para simplificar las T de referencia. Y créanme que se simplifican. Ahora, yo quiero hacer la misma pregunta, pero para aquí. Pero me queda el diferencial de tiempo, el diferencial de temperatura respecto del tiempo ahí dando vueltas, ¿o no? Sí, y eso está bien. ¿Por qué? Eso está bien porque estamos hablando de un estado dinámico, ¿sí? Entonces la temperatura va a variar con respecto al tiempo. Claro. Lo mismo que en esta primera ecuación, varía la masa que está contenida en el tanque. ¿Sí? Siempre es lo que más les cuesta a este punto de la materia. A ver, tienen que acostumbrarse a que hasta acá todo lo asumíamos como que era constante, todo era estado estacionario. ¿Sí? Pero una vez, cuando dejamos de asumir estado estacionario, las cosas se pueden acumular. ¿Sí? Entonces, la masa se puede acumular, entonces va a haber un diferencial de masa en función del tiempo. Y lo mismo pasa con la temperatura. En un estado real, si yo tengo el tanque funcionando, la temperatura de salida no tiene por qué ser siempre la misma. Puede estar cambiando en el tiempo. Porque si cambia lo que entra, también cambia lo que sale. ¿Sí? Sí, se entiende eso. Bien, genial. Entonces, yo acá lo que voy a buscar es que me quede
una expresión que sea el cambio de temperatura en función del tiempo igual a algo. Eso lo puedo hacer a partir de esta ecuación, muy sencillamente, porque este término lo dejo del lado izquierdo y me paso todo para el otro lado. Trabajo con todo lo del otro lado, me saco de encima la t de referencia, y después, como último paso, paso el m por cp dividiendo a todo lo que me haya quedado del otro lado. Una consulta, cuando vos haces Sí. por Ujú. t menos t de referencia en la parte derecha, Sí, cuando la tenés con menos, ¿ese t es el mismo t que usás en la derivada? sí, es el mismo, porque es el de salida. Nosotros lo que buscamos es O ver sea cómo que- varía la temperatura de salida. Por eso en la derivada nos queda la de salida. O sea, ese término directamente se te va a ir entonces. No. Se te va a ir... sí, creo que ese término se te va a ir. Pero eso se me hacía raro, que se te vaya todo el término. O sea, se te va... Sí, A se ver, te va. déjenme ver cómo queda. Sí, ese se te va, te queda solo en función de F0 y F1. Sí, y eso está bien. ¿Por qué eso está bien? Porque si nosotros lo pensamos, F también es una variable de salida, al igual que la T sin subíndice. ¿Sí? Y yo lo que estoy queriendo es averiguar cómo cambia la temperatura de salida. Pero no puedo conocer a la vez que estoy queriendo ver cómo varía la temperatura de salida, cuál es el caudal de salida. Entonces yo esa temperatura la voy a poder ver en función de las variables de entrada. Claro, se tiene que dar todo ¿Sí? con variable de entrada. Claro. Y vos Se tiene después, que dar toda si la quisieras ecuación ver, con variables de entrada. claro, si vos quisieras ver después de que obtuviste esto, cómo te varía el caudal, ecuación. Ah, buenísimo. Pero siempre te tiene que dar una variable de salida. En función de las Entrada. con respecto a las de entrada, sí. Ah, listo. Bueno, igual yo ya ni sé qué pedía el problema. Bueno, y después, o sea, ahí más o menos escribimos las ecuaciones. Y después lo que nos dicen el C es que asuman que los caudales se mantienen en su valor de estado estacionario. Eso quiere decir que el balance. F0 no va a cambiar, F1 no va a cambiar y F va a ser igual a F0 más F1. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? Esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Siempre que a mí me hablen de caudales constantes, eso implica que en el balance de masa, la derivada que sea de masa o de volumen, según las unidades que tenga, va a ser 0. Claro, claro. ¿Sí? Y también implica que acá, en este tipo de expresiones, yo no voy a tener dos cosas variables multiplicándose, sino que solo va a estar cambiando esta, pero esta no. Entonces, el F0 pasa a ser una constante junto con el CP. O sea, en esta guía siempre voy a tener una sola variable, ¿no? No, porque hay algunos problemas en los que tenés que linealizar. Pero pará, vamos por partes. Vamos por partes. No, Entonces, está bien. Sí, ahí me di cuenta que está bien. Bien. Linealizar es pasar de dos variables a una. Claro. Después nos piden entonces que, habiendo asumido esto, obtengamos las funciones de transferencia. Y para eso, de esta expresión, lo que tienen que hacer es pasar a variables de desviación y después de ahí transformarlo. Y ahí acomodan. Bueno, quedan dos preguntitas. Las dos que quedan son para ustedes, son personales. Una pregunta. ¿Eso lo entendieron de la teoría? Ahí Sí. lo que yo hice, no sé si...
Yo planteé el balance de energía y le resté el balance de energía de estado estacionario. Sí, eso es lo que hay que hacer. Ah, ¿se hace eso? Porque... Claro, sí. Sí, a ver, el pasar a variables de desviación quiere decir restar el balance en estado estacionario. Claro, para que te quede ese T Porque te menos aparece, T. claro, vos Sí. te tendría que aparecer T0 menos T0 de estado estacionario, T1 Claro. menos T1 de estado estacionario. Y eso es la variable que se llama desviación, que se le pone una raya arriba. Sí. Bien, genial. ¿Qué va a pasar? No, porque como Seguramente en dijiste eso algún de... ejemplo de la teoría vieron que capaz que Mariano lo hizo de una. Porque una vez que uno hace muchos, el paso de restar te lo podés saltear, porque lo podés hacer implícito. Ya donde te diste cuenta que el lineal, ¿sabes? Sí. Te das cuenta donde te aparecen las variables de desviación, sin hacer el paso de restar. Pero es como que lo haces automático. Sí, me pasó eso justo. Bien. Pero bueno, ya lo había hecho. No, está bien. A ver, nunca está de más hacerlo, pero bueno, por ahí cuando ya estén más cancheros no lo van a hacer. Claro. Entonces, ¿siempre van a tener una sola variable, como decía Leonardo? No. Pero es necesario que para pasar a variable, para poder transformar, sí tengan una sola variable. Por eso, cuando aparecen más de una, hay que linealizarlo. Que eso, hay un ejemplo, subido al Moodle explicándolo. Acá en este ejercicio te quedan 3 funciones de transferencia. Sí, creo que te quedan 3, porque te pide las funciones de transferencia que relacionan la temperatura de salida con T0, con T1 y con el calor. Entonces te van a quedar 3. Está bien. Va a ser algo así. Esto va a ser igual a una expresión por T0ds más una expresión por T1ds ¿sí? Y estas expresiones, a todo lo que yo le puse puntito, debería tener una forma similar a esto. Esta puede ser otra. Vamos a ponerle otra, ¿sí? Valores constantes más S. Por ahora. ¿El S tiene que estar solo? El S puede estar, a ver, puede ser que acá haya un 1 y que la constante esté acá. Ah, está bien, sí. Pero esto era solo para darles una idea de qué forma tiene que tener esto. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Este procedimiento que hicimos acá es más o menos lo que siempre tienen que hacer. Lo que va a cambiar es lo que haya acá adentro, según las unidades que tengamos. Claro, o sea, lo primero que hay que hacer entonces es ver las unidades y ver cómo expresar el balance. Sí. No es que siempre va a ser porque igual. Aparte, fíjense que siempre los ejercicios piden plantear el modelo matemático, en primer lugar. ¿Sí? Sí, igual no hay muchas variaciones, digamos, o es masa o es volumen. Claro, sí, o masa o volumen, sí. No hay mucha vuelta. O sea, y en el caso de que siempre tenga volumen, lo voy a tener que multiplicar por la densidad, me la tienen que dar. Claro, te tienen que dar la densidad. Ok. Y creo que en volumen es que tienen el ejemplo en lo que subimos a Moodle.
Sí, no me acuerdo, me parece que sí. En el archivito ese, creo que ese está en volumen. Y si no es ese, está en las diapositivas de Mariano. La pregunta de que hicimos el otro día era How around the world. Bueno, ¿con qué seguimos? Hola, ¿qué hace Marti? ¿Me parece Marti hiciste la voz? Yo tengo una pregunta del enunciado, creo que sería, en el ¿No 13. era? Sí, Cuando te dice eso, termina el modelo matemático, sí. ¿es lo mismo que hicimos recién entonces? Claro, sí, siempre que les diga determinar el modelo matemático o determinar el modelo dinámico, plantear las ecuaciones que representan al sistema, estamos hablando de plantear los balances que correspondan. En este Bien. caso va a ser solo de masa. Ajá. Y bueno, y ahí que te pregunta si es lineal o no lineal. Vos ya viendo la funcionalidad que tiene F1 con L, ya te das cuenta sabes que no, que o es no sea, lineal. Sí, sí, sí. Sí. no, pensé que había que hacer otra cosa que no me estaba dando cuenta. No, lo que te va a pasar es que cuando plantees el balance de masa y reemplaces F1, ahí te va a aparecer esa expresión en el balance y ahí el balance deja de ser lineal. Claro, sí, ¿Sí? sí, sí. Y no se olviden de esto, de que siempre para yo poder transformar al dominio de S, tiene que ser lineal la ecuación en la que estoy. Por eso es que se hace esto de la expansión de Taylor. Claro, Ah, sí, sí. Porque la forma más fácil de linealizar es usar la expansión de Taylor, porque es muy sencillo y nos sirve para cualquier tipo de expresión que tengamos. bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que no se acordó nadie. Pasamos para el miércoles. ¿Sí? Porque si no vas a tener que hablar con la Marti. Bueno. Ahí me acordé de algo que te quería preguntar. Sí, En el 14, que tenés sí, las tablas, tenés que hacer una regresión, sí. supuestamente, ¿no? En realidad, vos fíjate que tenés una tabla con diferentes valores y tenés un estado estacionario fijo en el dibujito. Como un estado estacionario fijo. En el Tengo que dibujito decir ves que te dice F. F1, Sí, F1 sí. estado estacionario 1 y F2 estado estacionario 0,5. Sí, sí. Eso te determina que estás en un punto de la tabla. Estás en el que le corresponde a la altura de 3,52. Ah, no me había dado cuenta de eso. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un montón de datos. Y en el dibujito ves que hay una valvulita a la salida. Sí. Esto te va a hacer un efecto similar al del problema 13, que no sea lineal. Ahora, como yo estoy parada en un estado estacionario, una forma de resolver esto es hacer una expansión de Taylor en este punto, en el que corresponde al estado estacionario en el que estoy. Y entonces la tabla esa con todos los datos no la uso. La tabla te va a servir después. ¿Por qué te va a servir después? Porque, para que lo encuentre, en el problema 20, te dice que, considerando lo mismo del problema 14, que veas qué pasa frente a un cambio en el caudal. Ah, Y ahí tenés que usar la tabla. Igual no se puede usar la tabla en este problema si vos no te diste cuenta, ponele. Sí, a ver,
hay forma de usar la tabla. Yo nunca lo había pensado. Me lo dijeron el cuatrimestre pasado los chicos. A mí no se me había ocurrido. Que es directamente asumir una expresión. Claro, yo hice el gráfico y hice, o sea, la recta, la linealicé y saqué los valores de A y B de Sí, la recta. sí. Y Claro. A ver, sí, no está mal eso. Llegás a lo mismo. Pero el tema es que no te paraste en el estado estacionario inicial. Entonces, cuando llegues al otro problema, no va a tener sentido la respuesta. Porque ¿cuál es el tema de, a ver, cuál es el tema de la linealización? Que yo arranco de un estado estacionario y a partir de eso linealizo. Pero, si en un momento ese estado estacionario inicial me cambia, mi linealización, dependiendo de cuánto me alejé, va a ser mejor o peor. ¿Sí? Eso está explicado en el ejemplito. A ver si lo encuentro. Acá en mi compu. Este ejemplo es igual al problema 13. Ahora, ¿qué pasa acá? Yo me paro en un estado estacionario inicial. Y después me dicen que vea la efectividad de la linealización para diferentes cambios en el caudal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como yo hice esta expansión de Taylor fijo en un punto, cuando tengo que calcular qué pasa con el caudal, yo voy a tener diferencias. ¿Sí? El valor real lo puedo calcular a partir de la expresión que tenía real. Pero como yo lo hice con un modelo linealizado, podemos calcular la diferencia. Porque, a ver, ¿dónde está? Este es el modelo final. Pero yo llegué a esto linealizando. Entonces, si yo me alejo mucho de ese estado estacionario inicial, en este caso es una altura, la altura que obtenga va a estar lejana de la real. Sí, eso es digamos, lo importante que hay que entender de lo de linealización. Que yo lo puedo hacer, pero si me alejo mucho del punto, ya deja de ser confiable. sí. Acá en este problema dijiste que F3 iba a tener una forma parecida a la del problema que estábamos haciendo recién. O sea, Sí. que no era lineal. Yo estaba planteando el balance de masa, pero ¿cómo sé cuál es la funcionalidad de F3? O asumo que es así, K por L a la 0,5. No, no asumís que es K por L a la 0,5. Lo que podés asumir es que es K por L elevado a una constante que no conoces. Ah, está bien. Pero si vos si lo que haces es pararte en el punto que conoces y hacer una expansión de Taylor en ese punto, tampoco necesitas asumir esa expresión. ¿Cómo? El punto que conozco es el que saco de la tablita. Te sacas de la tablita, claro. Sí. Vos haciendo eso no necesitarías la expresión, porque armás una recta y listo.
Bueno, lo voy a intentar hacer y de última mañana te lo conto. Dale. Lo tengo medio flojo a la expansión de Taylor. Yo no quiero hacérselos, ¿por qué? Porque ya tienen hecho el anterior. Y tampoco es que hay 10 problemas de linealización en toda la guía. Igual son re difíciles. La expansión, No es porque no quiera, pero tendrían que intentar pensarlos un poquito. la expansión de Taylor siempre la hacemos hasta la segunda derivada nada más, ¿no? No, hasta la primera. Hasta la primera. Sí, Ah, sí, hasta solo la primera. Un solo término. O sea, el estado estacionario más la derivada por la primera diferencia. Nada más. Nunca la extendemos más. No. Solo les va a quedar con un término más cuando tengan, a ver si eso estaba acá abajo. Acá. En el final de ese archivo que les estaba mostrando, el de linealización, fíjense que en un pie de página les recuerda cómo es la expansión de Taylor, ¿no? Esto. Solo lo vamos a usar hasta acá. ¿Sí? Ahora, en el único caso que va a aparecer otro término, es cuando yo en vez de algo no lineal tenga una multiplicación de dos variables. Por ejemplo, acá. Esta, la expansión de Taylor, tiene esta forma. Porque es el punto de estado estacionario y es el primero derivado por el segundo sin derivar en el estado estacionario por la diferencia y lo contrario. Entonces aparecen dos, no porque esté usando la derivada segunda, sino porque como tengo dos variables, la derivada primera se separa en dos términos. ¿Sí? Que lo que pasa acá es lo mismo que pasa con la derivada. Es la derivada de una multiplicación. En el otro ejercicio, ¿no? Claro. Pero siempre es la primera derivada, nunca la... Claro, no, siempre es la primera derivada. Claro. Entonces, vos dijiste que hay que hacer la expansión de Taylor en el punto este que estoy yo de estado estacionario, el de 1 Claro. en 0,5. Claro. Yo por mi parte no avancé mucho más, así que bueno, gracias Bueno. por la explicación. Inténtenlo, que les prometo que si no sale el miércoles lo hacemos. ¿Qué tenemos para agregar a la lista? Yo estaba tan contenta que había llegado a una expresión más o menos linda y al final no. No, pero a ver, lo que vos me decías que hiciste no está mal. Yo te dije que no estaba mal. Lo que pasa Claro, es pero que el otro... cuando llegues al otro problema no sé si te va a servir para ver lo que hay que ver. Claro. O sea, como salida de resolver eso, está bárbaro. Pero no, capaz que después no alcanzás a ver el resultado en lo que te pide el otro problema. Ah, bueno, cuando llegue me fijo a ver qué. Por eso, ¿no? Sí, fíjate cuando llegues. Porque algo que también el cuatrimestre pasado me dijeron que hicieron algunos, y también funcionaba, era asumir una expresión como la del problema anterior.
decir que era una constante por altura por un exponente alfa. Y se pusieron a hacer una regresión de eso no lineal. Porque en realidad, si ustedes grafican los datos, no les queda una curva lineal perfecta, tienen una formita. Sí, yo Pero, lo hice con Excel bueno. y creo que terminé graficando el logaritmo Claro, y de ahí saqué el exponente y me quedó 0,5. claro. Pero ahí vos sacarías el exponente y tenés la expresión y después lo linealizás como lo hiciste en el problema anterior. Sí. Claro. O sea, que es como que haces un paso más. Claro, en vez de linealizarlo en el punto ese de Claro. estacionario. Claro. Sí, no, ni me di cuenta. Que tampoco está mal. Ujú. Está bien. Es un paso, es una forma diferente de llegar a lo mismo. Bien. Bueno. No avanzaron más. ¿Quieren que hablemos de algo? Ay, justo te estaba por preguntar si tendríamos que saber algo de los trabajos prácticos o si no se van a alejar de la guía o cómo es eso. No, a ver, los trabajos prácticos, la idea más que nada es que ustedes usen las herramientas de la compu. ¿Sí? No es que tienen que saber en contenidos nada diferente. ¿Y eso te lo podemos No. consultar? ¿O Sí, no? obvio. Sí, sí. O sea, mientras lo estamos haciendo podemos consultar, no hay Sí, problema en eso. sí, sí, obvio. Ah, listo. Sí, sí, sí. Y con respecto a la guía 3, ¿es más difícil que los últimos de la guía 2 o cómo nos preparamos psicológicamente? Para mí no. ¿Por qué? Porque todo esto todas estas dudas que se les están planteando ahora de qué pasa con la deriva de la temperatura, qué pasa con las unidades, cómo hago con los balances, ya la superaron. Entonces es como que se complica un poquito más, pero la base es toda la misma que ya hicieron en la guía 2. Bueno, profe, yo me desconecto, nos Bueno. estamos viendo el miércoles. Bueno, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, nos vemos, adiós. Chau.